Buenas tardes, compañeritos. Gusto saludarles. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, aunque nos volvimos a ver previo al examen. Bueno, últimos dos puntos que tenemos que tocar. Uno es, como ya hablamos, ya tenemos el conocimiento de las características de derechos humanos, la clasificación de los derechos humanos, una clasificación de los derechos individuales, de los derechos colectivos, los derechos de solidaridad. Ya tenemos claro cuáles son los derechos individuales, cuáles son los derechos colectivos y los derechos de solidaridad. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para proteger esos derechos? Si tenemos el derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la vida, el derecho a la justicia, a esa tutela judicial efectiva, derecho a la propiedad, derecho al voto, eh, a ser electo, pero se nos viola esos derechos, o el derecho el derecho a la salubridad, el derecho a la educación, y se nos viola ese derecho, o el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al medio ambiente, y se nos violentan esos derechos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué mecanismos tenemos? Entonces, aquí vamos a ver los mecanismos internos de protección, pero también hay mecanismos internacionales de protección, que esos mecanismos internacionales es lo que ustedes están leyendo ya con sus sentencias. Eso es lo importante. Cuando ustedes están leyendo sus sentencias, ya hablan de la Comisión, de la Corte Interamericana, es un tema de los mecanismos internacionales. Hoy vamos a ver los mecanismos internos de protección. ¿Qué mecanismos tenemos internos para que se nos respeten esos derechos humanos? Se haga respetar esos derechos humanos. Pues efectivamente, en nuestro derecho interno, en la propia Constitución, aparecen como sistemas internos de protección, primero el valioso SOS jurídico, que es el amparo, esa acción constitucional del amparo. El amparo, esa herramienta fundamental que se tiene para proteger nuestros derechos humanos, cualquiera de derechos humanos. Por eso dice el amparo es el mecanismo de protección de los derechos fundamentales que tenemos en Guatemala y que no hay, eh, que todo susceptible no hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Cualquier ámbito, por cualquier circunstancia, tenemos el amparo, porque es la protección de todos nuestros derechos fundamentales, derechos establecidos en la Constitución, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y que por lo tanto el artículo 44 y 46 los hace propios, todos aquellos derechos venidos de la convencionalidad. Entonces, todos los derechos humanos se nos deben de respetar, como ya vimos dentro de las características, son inviolables, pero si se violan o se pretenden violar, ahí tenemos el famoso amparo, ese mecanismo de protección de los derechos humanos que tiene el ciudadano especialmente. Pero eso sí, ustedes ya están viendo procesal constitucional y recordarán que existen unos presupuestos procesales ineludibles para llegar al amparo. Y el primero, que ustedes ya saben, se le denomina la definitividad. El elemento de la definitividad quiere decir, ustedes ya lo saben, que previo al amparo se tienen que agotar todos los recursos ordinarios. Esto es muy importante y tiene lógica. ¿Cómo me voy a ir al amparo si todavía no me ha revisado la resolución el propio juez o el juez superior? Entonces no tiene caso irme al amparo. Solo voy a acudir al amparo si ya se agotaron todos los recursos internos. Eso sí, si no hay recursos internos ordinarios, entonces sí, me voy directamente al amparo. Pero un presupuesto esencial, fundamental del amparo es agotar los recursos ordinarios, por simple sentido común. Usted es un juez de primera instancia, emite una resolución, pero esa resolución es impugnable. ¿Ok?
que lo revise el juez superior y punto. Y el juez superior, cuando le manifieste usted que es una resolución violadora a sus derechos fundamentales, el juez superior pues prácticamente va a revocar esa resolución. Ahora, ¿qué pasa si ese juez superior no la revoca y no existe otro recurso ordinario más? Ah, entonces sí nos vamos al amparo. Por eso el amparo, dice, amparo hasta nombre lo dice, ampararse. Es un auxilio de los derechos fundamentales para proteger los derechos fundamentales, cualquier derecho fundamental. Por eso de ahí muy importante, no hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Hay críticas, obviamente, pero no voy a enfocarme en las críticas del amparo, ni mucho menos en las competencias de los amparos. Ustedes ya lo mirarán en su, o ya lo están viendo en su procesal constitucional. Saquear a relevancia el amparo porque es un mecanismo interno de protección de los derechos humanos. Y ahí tenemos el amparo. Se necesita que exista un agravio, obviamente, se necesita que exista una violación o una amenaza grave a sus derechos fundamentales. Y ahí entra los presupuestos, ¿verdad? La definitividad, como ya lo dije, presupuesto esencial, agotar todos los recursos ordinarios previamente a plantear amparo. La temporalidad debe decir establece un plazo máximo de 30 días corridos, ahí no hay hábiles, corridos. Para muchos es mucho, pero bueno, es lo que hay, es lo que la ley constitucional emana. Entonces, tenemos un plazo máximo de 30 días para plantear el amparo. Días corridos, días calendario, no hábiles. Y la legitimación, pues es un tema bien complejo hoy día. La legitimación, ¿quién tiene legitimación para plantear el amparo? No todos, sino solo aquellos que efectivamente demuestren ante la autoridad constitucional que usted sufrió un agravio. Es la única vía. Si alguien más distinto no sufrió el agravio, no puede ir al amparo. Y la legitimación pasiva es la autoridad que emitió el acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? Pues puede ser la resolución, una resolución judicial, una resolución administrativa, puede ser un oficio, también es el acto reclamado, o simplemente falta de notificación, falta de resolución. También procede el amparo. Por ejemplo, se han dado casos donde las personas eh, las han sentenciado a un juicio civil, un juicio familia, aunque usted no lo crea, se dan. Y después la persona sentenciada de una manera se entera que ya fue sentenciada, pero sin saber el proceso. Ojo, ahí, ¿qué procede? El amparo, porque allá no hay recurso alguno más que irse al amparo. Solicito, porque me están ejecutando mi casa y nunca fui procesado de nada. Se demuestra que nunca fue procesado, que nunca fue notificado. Entonces, automáticamente el amparo se declara, se otorga el amparo y el acto reclamado, esa falta de notificación, falta de resolución a usted o falta de notificación, ahí es donde se retrotrae todo el proceso. O sea, se dan casos, el amparo es un tema muy, muy valioso, es una herramienta muy importante para el ciudadano para contrarrestar cualquier abuso del poder político y público, que estos a veces se dan. También otro mecanismo de protección interno de los derechos humanos es estrictamente por la libertad. Y ahí ya todos conocemos la famosa exhibición personal como mecanismo interno de protección de los derechos humanos. Solo que este mecanismo de protección va exclusivamente a dos situaciones. El amparo va para todos.
excepto la libertad. Y de ahí va para todos. En cambio, la exhibición personal va estrictamente para la libertad o para aquellos que están sufriendo vejámenes en una detención legal. Pero esos son los dos presupuestos que a todos sabemos de la exhibición personal, el habeas corpus. El amparo y la exhibición personal son mecanismos de protección de los derechos humanos internos. La exhibición personal está en el artículo 263 de nuestra Constitución. El amparo está en el 265 de nuestra Constitución. Estos son mecanismos internos de protección de los derechos humanos. Y también existe el siguiente, que es la inconstitucionalidad. Desde nuestro punto de vista, sí es mecanismo de protección de los derechos humanos porque pueden existir normas, reglamentos o disposiciones de carácter general que, que contradicen la Constitución. Y puede haber esas normas, reglamentos o disposiciones de carácter general que pueden violentar derechos fundamentales. Y ahí es donde se plantea la inconstitucionalidad. Ya la inconstitucionalidad puede ser de una manera directa o de una manera indirecta. El mecanismo directo es para una norma en general. Eso se plantea ante la Corte de Constitucionalidad. Y el mecanismo directo, su único fin es que no se aplique la norma dentro de un proceso. En el mecanismo indirecto, lo importante es que no se va a expulsar la norma de impugnada, sino simplemente el juez declara con lugar la inconstitucionalidad en caso concreto, un mecanismo indirecto, y ahí eh, simplemente no la aplica. Ahora, si es el mecanismo directo ante la Corte de Constitucionalidad por una inconstitucionalidad general, parcial o general, ahí sí, su objetivo es expulsar a la norma. Y eso lo hace únicamente la Corte de Constitucionalidad. Pero, bueno, insistir, lo importante es que exista una confrontación entre la norma atacada con la Constitución. Esa confrontación, ese contradicción entre la norma que se creó, la norma con la propia normativa constitucional. Indudablemente también de tratados internacionales, de conformidad con el artículo 44 y 46 de la Constitución. Entonces, la inconstitucionalidad es muy importante también y mecanismo interno de protección de los derechos humanos porque puede hacer una normativa contraria a un derecho fundamental nuestro. Y si es contraria a un derecho fundamental nuestro, prácticamente ahí se procede la inconstitucionalidad, tanto un mecanismo directo como un mecanismo indirecto. Miremos el 106 constitucional, 106 constitucional que habla de los derechos laborales. Dice irrenunciabilidad de los derechos laborales. Eso es interesante, es bueno tenerlo presente, el 106 de la Constitución. Dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Son nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en un otro documento, las estipulaciones que impliquen, mire qué interesante, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Dice, en caso de dudas sobre la interpretación o el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Estamos hablando del artículo 106 de la Constitución. Y esto es importante porque si alguien
ya está en ley, ya está en la Constitución, ciertos derechos no se pueden modificar en perjuicio de los trabajadores. Y ahí lo dice el 106. Imaginémonos que existe un pacto, un reglamento, que venga a contrariar esos derechos ganados. Ahí entraríamos a la inconstitucionalidad, porque son derechos fundamentales que están siendo atacados por una normativa, por un reglamento, derechos ya consagrados en la Constitución. Entonces la idea es declarar inconstitucional ese reglamento o esa normativa. La inconstitucionalidad la tenemos en el artículo 266 de nuestra Constitución. El otro mecanismo de protección, aparte de estos que ya vimos, el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, tenemos el otro mecanismo muy importante, que es el de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos, para eso está, para proteger nuestros derechos humanos de cualquier naturaleza. La Procuraduría de Derechos Humanos recibe denuncias de cualquier tipo sobre violaciones a los derechos humanos. Esta Procuraduría lo que tiene es con la denuncia, se inicia una investigación y al final del camino puede determinar si efectivamente hay violación a los derechos humanos. Si hay violación a los derechos humanos, pues lo declara así y puede hacer las recomendaciones correspondientes, incluyendo hasta destituciones de funcionarios, porque si hay violaciones a los derechos humanos, pues definitivamente puede hacerlo. Esta Procuraduría de Derechos Humanos, como vuelvo a insistir, recibe cualquier tipo de denuncias. Y la Procuraduría tiene ya a nivel nacional sedes del Procurador de los Derechos Humanos para iniciar cualquier denuncia. Si lo considera que es constitutivo de delito, pues definitivamente ya lo envía al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. Y si no, pues sigue con la investigación y al final puede determinar si existe o no una violación a los derechos fundamentales de cualquier derecho, individual, colectivo o de solidaridad. Esto lo tenemos en el artículo 273 de nuestra Constitución. Bien, hablemos un poquito ya de de la convencionalidad de los derechos fundamentales. Y para eso es muy importante tomar en cuenta dos artículos de la Constitución, artículo 44 y artículo 46. El artículo 44 siempre hay que tenerlo presente por lo siguiente. Ahora mismo se los leo. El 44, famoso 44. Dice derechos inherentes a la persona humana. Dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros. Miren qué interesante. No excluye otros, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Aunque no estén en la Constitución y si son derechos humanos, especialmente de convenios o tratados internacionales, se entenderá que son parte de esta Constitución. Es la naturaleza evolutiva de los derechos humanos, la naturaleza de la evolución de los derechos humanos que pueden ir cambiando. Hoy día se pueden hablar de nuevos derechos que hace unos 20 años ni se imaginaban que podíamos tener. Está la evolución de los derechos humanos. Entonces, el constituyente fue muy sabio porque no excluyó cualquier otro derecho humano que pudiera venir en el futuro. Ahí está el 44. Dice, son nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
Pero especialmente el primer párrafo es el que dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. O sea, aunque no existan esos derechos del futuro, y si son derechos inherentes a la persona humana, prácticamente son parte de nuestra Constitución. Porque si no, tendríamos que estar reformando constantemente la Constitución y de eso no se trata. Se trata que este articulado, cualquier otro derecho humano que sobrevenga, inherente a la persona humana, se considera parte de la Constitución. Artículo 44. Ahora, el más problemático es el 46, que me imagino que ustedes ya lo vieron el año pasado o lo hablaron, porque hay diferentes formas de interpretar el 46. Dice 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Si buscamos qué es preeminencia en el Real Academia, señala que es anteponerse a algo. O sea, se antepone las convenciones internacionales frente a la Constitución. Y esto ha dado una batalla inmensa porque hasta la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido, ya en varias ocasiones, que los tratados internacionales no son superiores a la Constitución. De hecho, señalan que son hasta inferiores a la Constitución. Hay otros criterios que dicen no. En el ámbito textual, al leer el artículo 46, se sobreentiende que son antes que la propia Constitución. Hay un libro muy bonito, y aquí lo tengo, me permito enseñárselo, se llama Catecismo Constitucional del Instituto de Investigación y Capacitación Atanasio Sul, de ni más ni menos el procurador de los derechos humanos en Guatemala y después presidente de la República de Guatemala, Ramiro de León Carpio, que se conocía por todos por su valioso aporte a los derechos fundamentales, por una persona, un profesional con mucha especialidad en temas de derechos humanos, y él fue constituyente. Y en ese catecismo constitucional, el propio Ramiro de León Carpio nos señala como análisis, como orientación del artículo 46, lo siguiente, dice. Mire qué interesante lo siguiente, dice. El propio Ramiro de León Carpio, que para algunos señalan que él fue parte o el autor de este artículo 46. Dice, significa que los tratados que Guatemala hace con otros países y organismos internacionales en materia de derechos humanos tienen mayor validez sobre la Constitución y las demás leyes de Guatemala. Ojo, lo está diciendo Ramiro Encarpio, constituyente. Y dice, significa que los tratados que Guatemala hace con otros países y organismos internacionales en materia de derechos humanos, miren qué interesante, dice, tienen mayor validez sobre la Constitución y las demás leyes de Guatemala. O sea, para él es clarísimo el 46, que los tratados en materia de derechos humanos son superiores a la Constitución, tienen mayor validez, le llama él. Y continúa, dice, ahora explica por qué. Esto es un gran avance, dice, en materia de derechos humanos. Claro. Porque nos garantiza, escuchen esto me encanta el argumento, porque nos garantiza que se va a aplicar la ley internacional sobre la nacional en beneficio del respeto a los sagrados derechos del hombre. Miren,
Esto es un gran avance en materia de derechos humanos porque nos garantiza que se va a aplicar la ley internacional sobre la nacional en beneficio del respeto a los sagrados derechos del hombre. Y dice, y el cumplimiento de esos derechos, y es más difícil que se cambie una ley internacional que la nacional. O sea, para él tenían preeminencia, tienen mayor validez, porque los derechos internacionales no solo ven el beneficio y respeto a los derechos del hombre, sino que, y con eso dice que es más difícil que se cambie una ley internacional que la ley nacional. Entonces, ya con esas, usted compara con la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad dice lo contrario, que ningún tratado puede ser superior a la Constitución. Entonces tenemos siempre dos versiones. Hay otra versión que dice que los tratados internacionales son iguales a la Constitución. Entonces tenemos tres versiones. Los que dicen que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen igualdad de jerarquía que la Constitución. Otros dicen lo que dice textualmente el artículo 46, textualmente, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores a la Constitución y como tienen mayor validez que la propia constitucional, o la propia constitución. Y ustedes ya saben ahí los argumentos que tienen. Y existe otro grupo que dice que no, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son iguales que la Constitución. Miramos el 205 constitucional. El 205 constitucional. No, el 204 dice, 204. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República sobre cualquier ley o tratado. Pero se entiende que el 204 habla de cualquier tratado, pero el 46 habla estrictamente de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacemos? Ese ha sido siempre el dilema de mucho tiempo. Yo tengo un criterio muy particular. De hecho, en las ediciones anteriores del libro, estoy hablando tal vez 2014, posiblemente 2014, cambié de criterio, porque antes yo compartía lo de Ramiro y lo Encarpio. Pero ahora, en los últimos análisis que he realizado, llego a la conclusión que ni uno ni otro es superior. Aquí lo más importante es la persona, es el ser humano. Entonces, lo que hay que resaltar es el ser humano y por eso ahí se aplica el principio pro homine, lo que más le favorezca al ser humano. Si en un caso concreto le favorece aplicar mejor la Constitución, se le aplica la Constitución. Pero si en un caso concreto le favorece a la persona aplicarle un tratado internacional, pues se le aplica el tratado internacional. O sea, no tenemos que caer en cuál es más superior que el otro. No, simplemente principio pro homine, lo que más le favorezca al ser humano. Si en el caso concreto le favorece aplicarle la Constitución, aplique la Constitución. Más favorable. Pero si en un caso concreto le favorece que se le aplique un tratado internacional en materia de derechos humanos, pues aplíquese el tratado internacional en materia de derechos humanos. Eso es principio pro homine, lo que más le favorezca al ser humano. Y con eso nos quitamos de problemas. ¿Quién es quién? ¿Quién es más superior? En los 2010 posiblemente para atrás, todavía estaba esa disputa muy
muy difícil, mucha pugna en análisis, en criterios. Pero ahora ya ha bajado demasiado. Yo creo que no nos hemos enfrentado en un caso concreto donde el tratado dice una cosa y la constitución dice otra. Entonces tenemos que determinar el principio pro homine, lo que más le favorezca al ser humano. En el caso concreto, ¿qué es lo que más le favorece? Por ejemplo, en el caso de la pena de muerte de mujeres, qué bonito, el Pacto San José solo habla de que las mujeres que están en estado de gravidez, que tienen embarazo, no se les puede aplicar la pena de muerte. En cambio, en la Constitución, a ni una mujer. ¿Qué es lo que más se le favorece? La Constitución. El tema de la pena de muerte también, en el caso de que aquí se reconocía la pena de muerte y todo lo demás, pero en el Pacto de San José necesitaba el indulto. Y como aquí no había ley del indulto, entonces se aplicaba el convenio internacional del Pacto de San José porque más le favorecía al reo, o sea, a la persona. O sea, depende qué es lo que más le convenga. Esa normativa vamos a aplicar. Y esto no es invento mío también, esto lo dicen los mismos pactos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José, señala que estas normativas, que los estados están comprometidos en respetar esos derechos establecidos en los pactos correspondientes, pero sin perjuicio que en el derecho interno tengan mayores protecciones. Entonces, es la regla del pro homine, lo que más le convenga al ser humano en el caso concreto. Eso es lo que se tiene que aplicar. Muy bien, jovenazos, ¿algún comentario, por favor? Es que cuando estamos por tele es complicado. Por tele es complicado, yo lo entiendo. Máxime después de su almuercito. Uf, me imagino que muchos de ustedes deben estar cabeceando, pero confío en que no. Lo importante de esto es tener claro que los mecanismos de protección internos, el amparo, exhibición personal, la inconstitucionalidad y la procura de derechos humanos. Y también tener claro que el artículo 44 y 46 lo que establece en sí es la evolución de los derechos humanos, que van evolucionando. Esas normativas del 44 abren la apertura para cualquier otro ser de derecho humano futuro. Y el 46 lo que nos dice es, yo creo que está mal redactado, pero la idea que tenemos que darle con énfasis en el mismo Pacto Internacional y el Pacto San José es lo que más le beneficia al ser humano. Principio pro homine. Sí, don Luis, cuénteme. Don Luis, se durmió don Luis y apachó un botón equivocado. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, jovenazos, la dejamos acá y solo le rogaría que ustedes, sí, don Pedro, cuénteme. Ah, mm, no le escuchamos. Sí, doña Claudita, cuéntenos. No les escucho. No, no vamos a utilizar nada. Solo lo que hemos visto, por favor. Y la última parte, sí, una lectura obligatoria de ustedes, que es lo relativo a la historia de los derechos humanos, que son como 3, 4 paginitas nada más. Eso de la historia de los derechos humanos se las dejo a ustedes. Y por eso estamos terminando hasta la página 117. Eh, y lo poco que hemos visto. Eso es lo que viene en el examen primer parcial. Ya el segundo, pues ustedes ya saben que es son las exposiciones. Y con eso, pues ya tiene bastante
punteo, diría yo. Sí, doña Stephanie. Doña Stephanie. ¿Qué pasa que no me hablan? ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. No sé si ahorita sí me escucha. Sí, hoy sí le escuchamos. Gracias. Es que cabal ahorita cambié al teléfono para poder Ok. hablarles que estaba escuchando que usted mencionaba acerca del derecho interno y la Ujú. verdad me surgió una pequeña duda porque ahorita estamos viendo nosotros en Procesal Constitucional en una constitución comentada donde se nos dice que el derecho interno está conformado por todas aquellas leyes y reglamentos que se encuentran posicionados jerárquicamente debajo de la Ujú. Constitución. Entonces, con respecto a eso, me entraba duda realmente qué criterio tomar si al mencionar el derecho interno se toma en cuenta la Constitución o se toma como aparte, por decirlo así. Qué excelente pregunta, don Pedro. Mire, tenemos ese gran problema. Ahí entramos a criterios. La misma Constitución, eso que usted dice, lo dice la propia Corte de Constitucionalidad. O sea, la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido eso, que la Constitución no es parte del derecho interno. Así lo dicen, entonces dejan claro de que todo el derecho internacional puede estar superior al derecho interno, pero no a la Constitución. Eso es lo que han establecido la propia Corte de Constitucionalidad. Creo que ni uno ni otro. Yo me basaría más en lo que dice el Pacto San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que esos pactos están claros y dicen los estados partes están obligados a respetar los derechos establecidos en estos pactos, pero sin perjuicio de que existen, si existieran mejores derechos en el derecho interno, que se aplique el derecho interno. Principio pro homine. Yo le voy a dar mi punto de vista, pero no quiere decir que yo tenga la razón, don Luis, por favor. Usted manténganse, si el que le da derecho constitucional le dice que derecho interno no es la constitución, usted diga que sí es cierto, ¿verdad? Es cuestiones de criterio, no se va a anteponer, pero a mi parecer, un derecho interno, la constitución no es externo, o sea, es interno. Llámese lo que se llame, es derecho interno en nuestra constitución. Pero me llama la atención, como les leí, el Catecismo Constitucional de Ramiro León Carpio, que ahí lo dice con claridad, el constituyente, y él fue parte de la redacción de este artículo 46, y dice con claridad, y se lo leí, aquí todo derecho internacional en materia de derechos humanos es superior a la Constitución, y así lo dice. Dice, esto es un gran avance en materia de derechos humanos porque nos garantiza que se va a aplicar la ley internacional sobre la nacional. Y además dice, significa que los tratados que Guatemala hace con otros países y organismos internacionales en materia de derechos humanos tienen mayor validez sobre la Constitución. Sobre la Constitución. Pero si uno lee textualmente esta norma del artículo 46, si se le da esa interpretación que ha tenido la Corte de Constitucionalidad, dígame entonces qué sentido tendría el 204. Si el 204 está ahí, el 204, el que ya le leí, dice tajantemente, el 204 dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. O sea, el 204 es clara la interpretación de la CC, pero el 46 algo más importante, que es el derecho humano, que son los derechos humanos. Pero ojo, don Luis, yo no quiero confundir. Si su profesor de constitucional le dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son superiores a la Constitución, usted diga que sí. Poco a poco se va ganando usted su criterio, porque no se van a poner a pelear por un punto, 2 puntos o posiblemente la clase. No. Pero le quiero decir que hay dos versiones, hay tres versiones, Unos que dicen que la Constitución es superior a los tratados de derechos humanos, otros dicen que son iguales y otros dicen que los tratados en materia de derechos humanos son superiores a la Constitución.
El Tribunal Constitucional nuestro es el que usted tiene ahí, que dice que la Constitución está sobre los tratados internacionales de cualquier tratado internacional. Yo más me fijo en el, como le dije al principio, pro homine, lo que más le convenga al ser humano, en el caso concreto. Ahí no nos hacemos bolas. En un caso concreto, usted es juez, usted es magistrado, usted lo que sea. En el caso concreto, ¿cree usted que tiene más beneficioso al ser humano la Constitución? Aplique la Constitución. Pero si en el caso concreto tiene más beneficio un convenio internacional, aplique el convenio internacional. Creo que esa es la salida más, a mi parecer, más protectora a los derechos humanos. Pero espero no haberlo confundido más, don Luis, pero sí hay 3 versiones, ¿verdad? Bueno, yo ahorita daría una cuarta, que sería esta, la de, dice, los de la Corte podrían aumentar que no es injerencia, no, porque recordemos que todo pacto antes de ser ratificado por Guatemala pasa por la Corte de Constitucionalidad, o sea, siempre. Entonces no es así. Gracias, licenciado. No se preocupen. ¿Algún otro comentario, por favor? Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? A mí me quedó la duda en la parte de la inconstitucionalidad, donde ¿Sí? decía que de maneras directa e indirecta, ¿verdad? Sí, así es. La directa es sobre la norma general, ¿verdad? Cuando se Así hace. es. Así es. Y se va directamente a la Corte de Constitucionalidad. Y su finalidad es la expulsión del orden legal. Esa es la inconstitucionalidad directa. Su objetivo, por ejemplo, lo que les puse en una empresa o en una institución pública, realizan un pacto laboral donde restringe derechos humanos laborales. Entonces ahí ustedes plantean la inconstitucionalidad directamente a la Corte de Constitucionalidad como mecanismo directo. ¿Con qué finalidad? Para expulsar del ordenamiento esa normativa. Ahora, la indirecta es en caso concreto. Usted en cualquier caso penal, laboral, civil, familiar, le van a aplicar un artículo. En un caso concreto, le van a aplicar un artículo que usted analizándolo en ese caso concreto, le parece que es contrario a sus derechos fundamentales, contrario a la Constitución, entonces ahí plantea una inconstitucionalidad en caso concreto, directamente al juez que conoce el caso. Y el efecto que tiene, la norma no se expulsa del ordenamiento, sino que solo se inaplica. Eso es todo. Gracias, licenciado. Okay. Muy bien, jovenazos. Hoy me alegró que ha despertado un poquito. Bueno, pues nos miraríamos el próximo viernes, compañeritos. El próximo miércoles, perdón. El próximo miércoles ya nos miramos en vivo, que ya es el examen, ¿verdad? Se cuidan. Gracias. A las 2. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, a la orden.